y bienvenido a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para entender cómo se forma la superficie de nuestro planeta, la meteorización, la formación y las características del suelo, además de las clases de meteorización y erosión. Muchas veces pensamos que el suelo simplemente está ahí, pero en realidad su origen es el resultado de los procesos naturales que ocurren durante miles de años. Bueno, para comenzar, creo que todos hemos notado cómo a nuestro alrededor hay rocas que se ven desgastadas o partidas, y eso no es casualidad. La mayoría de esos cambios ocurren por la meteorización, un proceso natural que siempre está actuando, aunque sea tan lento que ni lo notemos. Sí, y además es una parte fundamental del ciclo de las rocas. Exactamente. La meteorización ocurre cuando una roca se fragmenta mecánicamente o se altera químicamente, o incluso ambas cosas a la vez. Es decir, se desintegra o se descompone poco a poco, cuando está expuesta al ambiente de la superficie terrestre. Puede ser el aire, la lluvia, el sol, el frío, todo eso. Y lo interesante es que todas las rocas, de una u otra forma, son susceptibles a ese proceso. Sí, totalmente. Un ejemplo sencillo sería pensar en un papel. Si lo rompes en pedacitos más pequeños, sería como una meteorización física. Pero si lo prendes y cambias su composición, sería una meteorización química. Y algo que influye bastante en la velocidad con el que ocurre son los factores, ¿no? Sí, los factores de la meteorización son las condiciones que hacen que el proceso sea más rápido o más lento. Por ejemplo, el clima tiene un papel principal. La lluvia, el calor, el viento, todos esos elementos influyen directamente. También el tipo de roca, porque algunas resisten más que otras. El tiempo, la pendiente, la insolación, que es la cantidad de sol que recibe una zona. Claro, todos esos factores determinan el ritmo, pero no la provocan en sí. Exacto. Las causas ya son otra cosa. Son los agentes naturales que provocan directamente el desgaste o la alteración en las rocas. Las principales son el agua, el viento, el hielo, las plantas, la gravedad y los cambios de temperatura. Sí, como cuando el agua se mete en una grieta y luego se congela, se expande y te termina rompiendo la roca. Justo. O puede ser el viento, que con el tiempo va desgastando la superficie y formando figuras muy peculiares, como rocas en forma de hongos. Y si sumamos a eso las raíces de las plantas o la gravedad que hace caer fragmentos, todo eso va a contribuir a que poco a poco va a modificar en este caso el paisaje. Y el resultado final de todo es el regolito, ¿no? Sí, ese manto de alteración o regolito que con el tiempo se va a transformar en el suelo, es decir, la meteorización no solo cambia las rocas, sino que prepara el terreno para que aparezca la vida. Bueno chicos, continuando con este podcast, hablaremos sobre la formación del suelo. Sí, un tema súper importante, porque muchas veces no valoramos lo esencial que es el suelo para la vida. Exacto, todo comienza con la desintegración de la roca madre, un proceso que se llama meteorización. Con el paso del tiempo, el viento, el agua, los cambios de temperatura y otros agentes naturales van desgastando las rocas hasta convertirla en partículas más pequeñas. Claro, y eso es lo que permite que luego aparezcan organismos vivos como bacterias, hongos o líquenes, que transforman la materia mineral en materia orgánica. Sí, y a medida de esos organismos crecen y mueren, ocurre la descomposición y la alteración química que ayuda a formar los primeros componentes del suelo. Y con el tiempo todo ese material se organiza en capas o horizontes, ¿no? Así es, tenemos el horizonte O, que es rico en materia orgánica, el horizonte A, que es más fértil, el horizonte B, donde se acumulan minerales, y finalmente el horizonte C, que está formado por fragmentos de roca madre. Cada uno cumple su función y juntos permiten que el suelo tenga minerales, agua, aire y vida. Exactamente, y eso nos lleva a los factores que influyen en su formación: el clima, el tiempo geológico, la materia orgánica, el relieve.
los organismos vivos y los minerales. Todos esos factores actúan miles de años o millones de años para crear un suelo fértil. Y por eso es tan importante cuidarlo y evitar la contaminación y la erosión. Sí, por eso sin suelo no habría agricultura, ni bosques, ni ecosistemas saludables. Totalmente, el suelo es el soporte de la vida terrestre y muchas veces no somos conscientes de cuánto dependemos de él. Definitivamente, así que hay que valorarlo y protegerlo. Y bueno, después de entender cómo se forma el suelo, también es importante conocer qué lo hace tan especial. Exactamente, porque no todos los suelos son iguales, cada uno tiene sus propias características, como su color, textura o composición. Sí, y esas diferencias son las que determinan si un suelo es fértil o no. Así que hablemos un poco de las características del suelo. Un mundo vivo suena interesante, pero ¿qué es exactamente el suelo? El suelo es una mezcla natural que se forma lentamente a partir de las rocas, el aire, el agua y la acción de organismos. Es tan importante que sin él no existiría la vida terrestre. De hecho, tarda miles de años en formarse y solo unos pocos centímetros pueden sostener una selva o un campo de cultivo. O sea que no es solo polvo o tierra. ¿Y de qué está compuesto exactamente? Buena pregunta. El suelo tiene 4 componentes principales: minerales, materia orgánica, agua y aire. Además, alberga millones de organismos vivos. Primero, los minerales. Provienen de la descomposición de las rocas y aportan nutrientes como calcio, potasio o hierro. Luego está la materia orgánica, que son los restos de hojas y animales en descomposición. Esto forma el humus, que le da el color oscuro y la fertilidad. El agua circula con los poros del suelo y transporta los nutrientes hacia las raíces, mientras que el aire permite que las raíces y los microorganismos respiren. Y hablando de vida, las lombrices, los hongos y las bacterias son los verdaderos ingenieros del suelo. Lo remueven, lo limpian y lo mantienen fértil. O sea, que debajo de nosotros hay todo un ecosistema en silencio. ¡Wow! ¡Qué loco! Exactamente. Es como una fábrica natural que no se detiene nunca. Y lo más interesante es que cada uno es diferente, con características que lo hacen único. ¿A qué te refieres con características? Bueno, el suelo tiene características físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, la textura depende del tamaño de las partículas. Uno de ellos es: los suelos arenosos drenan rápido, como retienen poca agua. Los arcillosos se retienen más, pero se compactan fácilmente. Y los francos son los más equilibrados, ideales para la agricultura. También está el color, que nos dice mucho. Un suelo oscuro tiene más materia orgánica y es más fértil. Los rojizos indican presencia de hierro y los claros suelen ser pobres o secos. En cuanto a las propiedades químicas, el pH es muy clave. Un suelo ácido o muy alcalino puede limitar el crecimiento de las plantas. Por eso los suelos neutros son los más productivos. Y por último, las características biológicas, que dependen de la cantidad de microorganismos. Un suelo vivo y lleno de actividad biológica siempre será más fértil y saludable. Entonces, todo eso influye en si un terreno sirve o no para cultivar o construir, ¿no? Exacto. Las características del suelo determinan su uso, su fertilidad y su capacidad para retener agua o resistir estructuras. Por eso, los ingenieros, agricultores y ambientalistas estudian tanto el suelo. Y con todo lo que aporta, imagino que también debemos cuidarlo. Totalmente. El suelo se está degradando a
causa de las erosiones, la deformación y el uso exceso de los químicos. Cada año se pierden miles de hectáreas del suelo fértil en todo el mundo, y cuando el suelo se degrada, recuperarlo puede tardar siglos. Es impresionante pensar que debajo de nosotros hay un mundo tan importante y tan frágil a la vez. Sí, el suelo es como la piel del planeta, delgada, vital y llena de vida. Cuidarlo es asegurar nuestro propio futuro. Entonces ya lo saben, la próxima vez que vean Tierra, piensen que ahí abajo hay un universo trabajando sin descanso. Exacto, porque sin suelo sano no hay alimentos, no hay bosque y no hay vida. Así que cuidemos ese regalo silencioso que sostiene el mundo bajo nuestros pies. Muchos pensarían que solo hay tierra, ¿no? Sí, pero en realidad hay todo un mundo vivo e invisible que sostiene la vida en el planeta. Y para entenderlo, tenemos que hablar de un proceso clave, la meteorización, que es la responsable de transformar las rocas en suelo. Ah, entonces es como el paso intermedio entre la roca y la tierrita que conocemos. Exactamente. Y dentro de la meteorización existen dos tipos principales, la meteorización física y la meteorización química. Empecemos con la meteorización física, también llamada mecánica. Este tipo de meteorización rompe la roca en pedacitos más pequeños, pero sin cambiar su composición. Es decir, sigue siendo la misma roca, solo que fragmentada. O sea que no se transforma químicamente, solo se parte por fuerzas externas. Exactamente. Y dentro de ella hay varios procesos, como la gelifracción, la aloclastía, la expansión térmica y la descompresión. Por ejemplo, la gelifracción ocurre cuando el agua entra en las grietas de las rocas. Cuando se congela, se expande y empuja las paredes, hasta que la roca termina rompiéndose. Es común en las montañas frías. Claro, eso explica por qué muchas veces se ven esas rocas rotas o separadas en las cumbres. En cambio, la aloclastía ocurre cuando zonas costeras o desérticas. El agua salada entra en los poros de la roca y al evaporarse, los cristales de sal crecen y rompen dentro de ellos. O sea, la sal literalmente le va haciendo estallar por dentro. ¡Qué fuerte! Después tenemos la expansión térmica, muy común en los desiertos. El calor del día a día dilata la roca y el frío de la noche la contrae. Esa tensión constante hace que se desprendan las capas con el tiempo. Ah, como cuando un material se calienta y se deforma. Pero aquí pasa naturalmente. Y finalmente está la descompresión, que ocurre cuando una roca que estaba muy profunda queda expuesta porque la capa superior se erosiona. Al liberarse la presión, la roca se expande y se fractura en láminas. Por eso se forman esas montañas redondeadas que parecen pelarse como cebollas, ¿no? Exactamente, eso mismo. Meteorización química. Bueno, ya vimos cómo las rocas se rompen físicamente, pero también existen procesos que han transformado químicamente, ¿verdad? Así es. En la meteorización química, el agua y el aire alteran los minerales de la roca, cambiando su composición y formando otros nuevos. Los principales procesos son la hidrólisis, la carbonatación, la oxidación y la disolución. La hidrólisis ocurre cuando el agua reacciona con minerales como los feldespatos de granito, transformándolos en arcilla. Es el proceso que literalmente convierte la roca dura en suelo. O sea, sin hidrólisis no habría arcilla. Exacto. Luego está la carbonatación. Esto sucede cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua y forma un ácido débil
pero que disuelve las calizas. Gracias a esto se forman cuevas, estalactitas. Ah, eso pasa en los paisajes cárticos, ¿no? Sí, justo ahí. Luego tenemos la oxidación, donde el oxígeno reacciona con minerales que contienen hierro, dándole a las rocas estos tonos rojizos o amarillos. Y finalmente, la disolución es cuando ciertos minerales como la sal o el yeso se disuelven directamente en el agua. Entonces, los procesos químicos literalmente deshacen la roca. Así es. Y por cierto, la meteorización es fundamental. Convierte la roca sólida en materiales sueltos que forman el suelo y nutren la vida. Así que la próxima vez, y después de conocer cómo se forma el suelo y sus características, llega un proceso que nunca se detiene y que moldea el paisaje día tras día, la erosión. La erosión ocurre cuando el agua, el viento, el hielo o incluso la gravedad desgastan y transportan las rocas y los suelos, transformando poco a poco la superficie terrestre. Exacto, es como si la Tierra tuviera su propio escultor natural, que con paciencia va tallando montañas, valles y cañones. Así es, empecemos con la erosión hídrica. Durante millones de años el río Colorado fue desgastando lentamente las rocas del terreno, arrastrando sedimentos y profundizando su cauce, hasta formar uno de los paisajes más impresionantes del mundo, el Gran Cañón. Este proceso nos muestra cómo el agua puede transformar una superficie rocosa en un cañón enorme de más de 1.600 metros de profundidad. Ahora hablemos de la erosión eloica, que ocurre gracias al viento. En el desierto de Sahara, el viento sopla constantemente levantando y transportando arena y polvo. Esas diminutas partículas golpean las rocas y las desgastan poco a poco con el tiempo. Se forman dunas gigantes y rocas con formas curiosas, como si fueran esculturas naturales. Sí, y eso es increíble, como algo tan suave como el viento puede llevar con el tiempo modificar paisajes enteros. La siguiente es la erosión gravitacional, que ocurre cuando la fuerza de la gravedad hace que el material se deslice cuesta abajo. Un caso muy conocido es el deslizamiento de tierra en Vargas, Venezuela, en 1999. Por las lluvias intensas, el suelo saturado de agua perdió estabilidad y grandes masas de tierra, rocas y escombros se desplazaron ladera abajo, destruyendo viviendas y carreteras. Fue un claro ejemplo del poder de la gravedad sobre el relieve terrestre. Y por último, la erosión glacial. Durante las antiguas glaciaciones, enormes glaciares se movieron lentamente por los valles, arrastrando rocas y sedimentos. Este movimiento del hielo pulió y excavó el terreno, formando los característicos valles en forma de U, como los que hoy se pueden ver en los Alpes suizos. En resumen, cada tipo de erosión nos muestra cómo la Tierra está viva y en constante cambio. Exactamente, el agua, el viento, el hielo y la gravedad son los artistas que esculpen nuestro planeta. Gracias a ellos, los paisajes que vemos hoy son el resultado de millones de años de transformación. Después de conocer todos estos procesos, es momento de reflexionar un poco. Escuchemos las conclusiones de cada uno. En conclusión, la meteorización es el primer paso en la transformación de las rocas. Gracias a ella, los materiales sólidos de la corteza terrestre se descomponen y se preparan para dar origen al suelo. Sin la meteorización, no existiría la base sobre la que se desarrolla la vida terrestre. No solo eso, sino que el suelo es el resultado de miles o incluso de millones de años de interacción entre la roca madre, los organismos vivos y el clima y el tiempo. Es un recurso vital que sostiene los ecosistemas, la agricultura y la vida humana, por lo que debemos protegerlo de la degradación y la contaminación. Bueno, también tenemos que saber que las características del suelo, su textura,
estructura, color, pH y contenido de materia orgánica determinan su fertilidad y su capacidad para sostener plantas y ecosistemas. Conocer estas propiedades nos permite aprovecharlo de forma responsable y conservar su equilibrio natural. Asimismo, tanto la meteorización física como la química son procesos complementarios que trabajan juntos para desintegrar y transformar las rocas. Mientras una la rompe, la otra las altera químicamente y juntas generan los minerales y compuestos que forman el suelo fértil. Finalmente, la erosión nos recuerda que la Tierra está en constante cambio. El agua, el viento, el hielo y la gravedad modelan montañas, valles y llanuras, dando forma a los paisajes que conocemos. Comprender este proceso nos ayuda a valorar la fuerza de la naturaleza y a prevenir la pérdida de los suelos por acción humana. En resumen, todos estos procesos nos muestran cómo la Tierra está viva y en constante cambio. Gracias por escucharnos.